¿Qué sucede cuando el silencio de un hombre justo, agobiado por décadas de oraciones sin respuesta, se encuentra con el silencio de Dios que ha sobrevolado Israel durante 400 años? ¿En qué momento la fidelidad de un alma se cruza con la soberanía del tiempo divino? Y toda una vida de devoción se ve repentinamente confrontada por la intervención directa del cielo. Bienvenido al canal Caminos Cristianos. Si esta historia toca tu corazón, considera dejar un comentario, un me gusta y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros viajes a las profundidades de la fe. La historia que contamos hoy comienza en una de estas intersecciones, en la vida de un sacerdote llamado Zacarías. Era un hombre cuya justicia era conocida no solo en su pequeño pueblo, en las colinas de Judea, sino también ante Dios mismo. Sin embargo, sobre su hogar y sobre el corazón de su esposa, Isabel, se cernía una sombra constante, una vergüenza silenciosa en la cultura de aquella época: la esterilidad. Cada día, Zacarías cumplía con sus deberes con impecable precisión. Su fe era inquebrantable en público, pero en privado, el vacío en su hogar era un eco constante de la bendición que se le había negado. Aquel año le tocó la suerte sagrada para recibir el mayor honor de su vida: entrar en el lugar santo del templo en Jerusalén y quemar incienso delante del velo. Él no lo sabía, pero no era solo el aroma de las especias lo que se elevaría a los cielos ese día. Fue el fin de una era de silencio. Al pasar el umbral del lugar santo, un profundo temor se apoderó de Zacarías. El aire era denso, cargado con el peso de siglos de adoración y la presencia casi palpable del Dios de sus padres. Afuera, la multitud rezaba en silencio, esperando la bendición sacerdotal que seguiría. Dentro estaba solo, envuelto por el humo aromático que subía del altar de oro. Sus labios se movían en oraciones por Israel, por la venida del Mesías, por la redención de su pueblo. La oración por un hijo que ya había entregado al tiempo y a la resignación. Fue en ese momento de máxima solemnidad y soledad que la realidad se rompió. A la derecha del altar, una figura de luz y poder indescriptibles se materializó, y el corazón del anciano sacerdote se congeló. No era la presencia silenciosa de Dios lo que él conocía en sus oraciones. Era el terror de lo divino manifiesto, un ser que no pertenecía a ese plano. El ángel Gabriel lo miraba, y el miedo de Zacarías era tan abrumador que apenas podía respirar. El mensaje llegó como un trueno en medio del silencio sagrado. Su esposa, la estéril Isabel, le daría un hijo que sería grande, lleno del Espíritu Santo, el precursor prometido. La mente de Zacarías, sin embargo, no podía salvar el abismo entre la promesa celestial y la dura realidad de sus cuerpos envejecidos. Su duda no era un acto de rebelión, sino el grito de una lógica humana aplastada por lo imposible. ¿Cómo puedo saber eso?, susurró, y con esa pregunta selló su propio destino, temporal, sumiéndose en un silencio forzado que solo la mano de Dios podía romper. Cuando la presencia angelical se disipó, el silencio que regresó al lugar santo fue diferente. Ya no era la quietud de la reverencia, sino un silencio físico, impuesto, el que ahora habitaba el propio cuerpo de Zacarías. El olor a incienso aún flotaba en el aire, pero la realidad del sacerdote había cambiado para siempre. Se tocó la garganta, intentando formar palabras de bendición, pero solo escapó un suspiro vacío. El miedo dio paso a una claridad sorprendente. La señal de su incredulidad era ahora su prisión. Afuera, la ansiedad de la multitud crecía a cada momento que pasaba. Se conocía el tiempo que el sacerdote debía permanecer en el santuario, y Zacarías se demoraba peligrosamente. Entre el pueblo comenzaron a extenderse murmullos.
preguntándose si algún mal le habría sucedido delante del altar. Cuando finalmente emergió, tropezando con la luz del patio, un jadeo colectivo recorrió la asamblea. Su rostro estaba pálido, sus ojos fijos en una distancia que nadie más podía ver, y en su rostro estaba grabado el terror y la majestuosidad de lo que había presenciado. Levantó las manos para bendecirlos, como era costumbre, pero no salió ningún sonido. La multitud retrocedió al darse cuenta de que él intentaba hablar, pero no podía. En su desesperación, comenzó a gesticular, tratando de pintar en el aire la imagen de un ángel, la promesa de un nacimiento, pero sus signos eran confusos y solo servían para profundizar el misterio y el miedo. El pueblo se dispersó ese día no con palabras de bendición, sino con la silenciosa seguridad de que Zacarías había tenido una visión y que el Dios de Israel había tocado de alguna manera el templo. El viaje de regreso a su casa en las colinas de Judea fue el más largo de la vida de Zacarías. Cada paso en su camino familiar era ahora un paso hacia un mundo nuevo y desconocido, un mundo donde los ángeles hablaban y se hacían promesas imposibles. El silencio que lo envolvía era un compañero constante, obligándolo a revivir la visión una y otra vez en su mente, a sopesar las palabras de Gabriel, a sentir el peso de su propia duda y la maravilla de la misericordia divina. ¿Cómo se lo explicaría a Isabel? ¿Cómo podría transmitir un milagro de tal magnitud sin el don de la palabra? Al llegar, Isabel lo recibió en la puerta y supo, en el momento en que sus miradas se cruzaron, que el hombre que regresaba no era el mismo que había salido. Había un fuego celestial en sus ojos, una urgencia en sus gestos. La tomó de las manos y entre lágrimas y señas le contó la historia que las palabras no podían formar. Isabel, mujer de fe profunda y silenciosa, no lo dudó. Ella vio la verdad no en las señales confusas de su marido, sino en la misma mano de Dios que lo había sellado. Y cuando la promesa divina comenzó a cumplirse en su vientre, ella se retiró. Durante 5 meses, Isabel se ocultó del mundo, no por vergüenza, sino por santidad. Necesitaba guardar ese secreto sagrado, alimentar el milagro en silencio, lejos de miradas indiscretas y palabras de duda. Fue un tiempo de íntima comunión con Dios, donde reflexionó: así hizo conmigo el Señor en los días en que me miró, para quitar mi afrenta de entre los hombres. La vergüenza de toda una vida se estaba deshaciendo, no en público, sino en la sagrada privacidad de alguien recordado por Dios. En el 6º mes del embarazo de Isabel, el silencio de su reclusión fue roto por una que uniría el destino de su hijo con el destino de toda la humanidad. Viniendo de Nazaret, llegó a su puerta su joven pariente, María. Ella también llevaba un secreto celestial, una promesa aún más imposible, y en su corazón había una tormenta de asombro, fe e incertidumbre que la llevó a buscar refugio con la única alma en el mundo que podía entender la naturaleza de su milagro. El ángel Gabriel había mencionado el embarazo de Isabel como una señal, y ahora María estaba allí, buscando confirmación en la carne. En el momento en que el saludo de María, todavía tímida y agobiada por el peso de su propio secreto, resonó en la casa, ocurrió algo extraordinario. No fue solo Isabel quien lo oyó, sino el espíritu del niño en su vientre. Juan, aún no nacido, a quien se le había prometido que sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre materno, cumplió su primera función profética. Se movió no con el movimiento ordinario de un feto, sino con un salto de júbilo y reconocimiento. Fue un acto de adoración, el precursor saludando a su rey, el profeta inclinándose ante su Dios, aunque ambos estaban todavía envueltos en el misterio del vientre materno. Para Isabel, la sensación fue instantánea e inconfundible.
una ola de calidez y revelación divina que recorrió todo su ser, confirmando la santidad de la joven que tenía delante. Inmediatamente, el Espíritu Santo descendió sobre Isabel, y la anciana, que había pasado su vida a la sombra de la vergüenza, alzó su voz en una poderosa expresión profética. Sus palabras no eran suyas, eran un eco del cielo. «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre», gritó, con el rostro transfigurado por la alegría divina. Y entonces, con una humildad que reflejaba la de su hijo no nacido, preguntó: «¿Y de dónde me viene este honor, que la madre de mi Señor venga a mí?» En aquella pequeña casa, en las remotas colinas de Judea, una mujer anciana y estéril se convirtió en la primera persona en proclamar la identidad mesiánica de Jesús y el honor de su madre. El aire vibró con la intensidad del momento, un encuentro sagrado donde el Antiguo y el Nuevo Testamento se abrazaron. Animada y comprendida, el alma de María se desbordó en el canto que llegaría a conocerse como el Magnificat. Fue un himno de alabanza que fue también una declaración de revolución espiritual. El Dios que derriba a los poderosos de sus tronos, que exalta a los humildes, que alimenta a los hambrientos y que recuerda sus promesas a Abraham. Durante 3 meses, estas dos mujeres permanecieron juntas, compartiendo la más sagrada de las esperas, y sus hogares se transformaron en el primer santuario para el Salvador venidero y su heraldo. Cuando los meses de reclusión de Isabel se cumplieron y llegó el momento de dar a luz, la promesa de Gabriel se manifestó en un grito fuerte y cordial que resonó por las colinas de Judea. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. En la casa de Zacarías e Isabel nació un hijo. Para los vecinos y familiares, no fue solo una noticia alegre, sino un acontecimiento que rozaba lo sobrenatural. Vinieron de todas partes, no solo para ofrecer las felicitaciones habituales, sino para presenciar con sus propios ojos el fruto de un vientre que todos sabían que era estéril. Miraron al bebé, un milagro de carne y hueso, y luego los rostros arrugados y exhaustos de los padres ancianos, y un sentimiento de admiración y reverencia comenzó a instalarse en sus corazones. La historia de la visión de Zacarías en el templo, que una vez fue un rumor misterioso, ahora adquirió una nueva y poderosa luz. Su mutismo, que duraba 9 meses, no era visto como una maldición, sino como parte de un plan divino que ahora se estaba revelando. La mano de Dios, se susurraban unos a otros, estaba claramente sobre esa familia. Cada detalle, desde la avanzada edad de los padres hasta el inexplicable silencio del sacerdote, indicaba que no se trataba del nacimiento de un niño común y corriente, sino del cumplimiento de un propósito divino que ellos aún no comprendían del todo. La alegría de la comunidad se mezclaba, pues, con una admiración profunda y penetrante, pues sentían que estaban presenciando el desarrollo de un acto sagrado. Al 8º día, según la ley de Moisés, familiares y amigos se reunieron para la ceremonia de la circuncisión y el nombre del niño. El ambiente era de celebración, pero también de expectativa. La tradición era clara y el camino obvio. El niño, el heredero, largamente esperado, debía llevar el nombre de su padre, Zacarías, asegurando la continuidad del linaje sacerdotal y honrando al patriarca. Era una conclusión tan lógica que la pregunta se planteó casi como una formalidad. «Se llamará Zacarías», declaró uno de los ancianos mirando a la madre en busca de consentimiento. Fue entonces cuando la primera onda expansiva golpeó la asamblea. Con una calma y una firmeza que sorprendieron a todos, Elizabeth respondió: «No, en absoluto. Se llamará Juan». Un murmullo de protesta y confusión llenó la habitación. «¿John? ¿Por qué? No había nadie en la familia con ese nombre». Fue una ruptura inexplicable con la tradición.
Desconcertados y tal vez haciendo caso omiso de las palabras de su madre, los invitados se dirigieron a la máxima autoridad de la sala, su padre. Se acercaron al sacerdote mudo, gesticulando, haciendo señas en el aire, preguntándole qué nombre quería él, el padre, para su hijo. Todo el peso de 9 meses de silencio, reflexión, forzada y fe madura convergió en ese único momento. La sala quedó en silencio, todas las miradas fijas en Zacarías, quien con un gesto tranquilo pidió una tablilla para escribir. Una pequeña tablilla de cera fue colocada en las manos temblorosas de Zacarías. El silencio en la sala era tan profundo que se podía oír la respiración colectiva de familiares y amigos, todos con sus ojos fijos en el sacerdote y el estilete que sostenía. Durante 9 largos meses había sido prisionero en su propio cuerpo, obligado a escuchar, observar y reflexionar sobre la promesa celestial y su propia debilidad humana. Ahora toda su fe madura, toda su obediencia aprendida, se destilarían en un solo acto. Sin embargo, su mano no tembló. Con trazos firmes y deliberados, no escribió una sugerencia o un deseo, sino una declaración de un hecho, un eco del decreto del ángel en el templo. Para que todos pudieran verlo, grabó en él las palabras: «Su nombre es Juan». En el instante en que se formó la última letra, en el mismo momento en que su obediencia fue completa, la prisión de su silencio se rompió. Sintió una liberación física en la lengua, un calor que le recorrió la garganta, y el aire llenó sus pulmones con un propósito que no era el de respirar. Lo primero que salió de sus labios no fue un gemido ni una palabra de saludo, sino una voz clara y resonante, elevada en alabanza a Dios. Un temor santo cayó sobre todos los presentes. Ellos retrocedieron y algunos se taparon la boca. Shock. En estado de... Ya no había lugar a dudas. Estaban presenciando un doble milagro, un nombramiento profético y una sanación divina. La mano de Dios no estaba solo sobre el niño, estaba por toda esa casa. Inmediatamente el Espíritu Santo llenó a Zacarías y el derramamiento de alabanza se convirtió en una poderosa profecía. No se dirigió a los invitados, no explicó los acontecimientos, se dirigió a Dios. Con rostro radiante comenzó a bendecir al Señor Dios de Israel por haber visitado y redimido a su pueblo, por haber suscitado un Salvador poderoso en la casa de David, cumpliendo las sagradas promesas hechas por los profetas desde el principio de los tiempos. Cantó del pacto con Abraham, de la liberación del temor y de los enemigos, para que pudieran servir a Dios en santidad y justicia. Su profecía entretejió el nacimiento de su hijo en el tapiz de la historia de la salvación. Entonces, con lágrimas de padre y una visión de profeta, se volvió hacia el pequeño bebé que tenía en sus brazos y le declaró su destino. «Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación, para el perdón de sus pecados». Las noticias de estos acontecimientos, la insistencia en el nombre, la curación milagrosa de Zacarías y su profecía inspirada, se difundieron por toda la región montañosa de Judea, y todos los que las oyeron atesoraron estas cosas en sus corazones, preguntándose con reverencia: ¿qué, pues, será este niño? La pregunta flotaba en el aire, una promesa de un futuro extraordinario que se forjaría no en la comodidad del hogar, sino en la soledad del desierto. Pasaron los años y el niño de la promesa crecía en cuerpo y espíritu, guardado por la mano de Dios. Sus padres, Zacarías e Isabel, que habían acogido a su hijo como una corona de alegría en su vejez, vivieron lo suficiente para instruirlo en los caminos del Señor y en la historia de su nacimiento milagroso. Sin embargo, como su misión no pertenecía a la comodidad del hogar, sino a la inmensidad de un llamado divino, los lazos terrenales se cortaron.
Con la muerte de sus padres, João no se vio como un huérfano abandonado, sino como un hombre finalmente liberado para su verdadero destino. El desierto de Judea, una tierra de arena, piedra y un silencio implacable, lo llamaba. No era un refugio de duelo, sino un horno espiritual, el mismo lugar que había probado a Israel, forjado a Moisés y acogido a Elías. Retirarse allí fue un acto deliberado, una inmersión en la geografía sagrada de la purificación. En absoluta soledad, lejos de las voces de la sociedad y de las expectativas religiosas de Jerusalén, aprendió a discernir la única voz que importaba, la voz de Dios. Allí, el sol abrasador lo despojó de toda debilidad. El viento cortante le quitó toda pretensión y las noches frías le enseñaron a depender solo del calor de la presencia divina. Él no estaba huyendo del mundo, se estaba preparando para enfrentarlo, siendo moldeado en un instrumento afilado, duro e inflexible, listo para el uso del Altísimo. En este aislamiento, Juan adoptó una vida de ascetismo que era en sí misma una profecía. Estaba vestido con una tosca capa de pelo de camello, atada a la cintura con un cinturón de cuero crudo. No fue una elección de pobreza, sino una declaración de identidad. Era el uniforme inconfundible del profeta Elías, una señal visual impactante para cualquiera que lo viera, una evocación inmediata del poder, la confrontación y la autoridad profética que habían estado silenciadas en Israel durante siglos. Su alimentación consistía en los víveres más básicos del desierto: langostas secadas al sol y miel silvestre que encontraba en las grietas de las rocas. Al rechazar el pan cultivado y el vino procesado, rechazó el tejido mismo de la civilización a la que había venido a llamar al arrepentimiento. Su vida fue una demostración de dependencia total de Dios y un rechazo radical de toda la comodidad y seguridad que buscaban los hombres. A medida que su cuerpo se volvía rígido y quemado por el sol, su espíritu se hacía más grande, alimentado por una comunión ininterrumpida con el Creador. Él no era un erudito que estudiaba las Escrituras. Se estaba convirtiendo en la encarnación misma de la palabra. Un hombre cuyo mensaje de urgencia sería validado por la absoluta austeridad de su vida. El desierto lo estaba transformando en una voz que pronto resonaría desde las orillas del Jordán. Entonces, en el tiempo señalado por Dios, no por el hombre, la palabra del Señor llegó a Juan en el desierto. Después de años de silencio y preparación, la orden divina fue clara e irrevocable. El período de forja había terminado y había llegado el momento de actuar. Surgió de la soledad de aquellas tierras áridas, no como un hombre que regresa a la civilización, sino como una fuerza de la naturaleza desatada sobre ella. Su figura, al llegar a las orillas del río Jordán, era un espectáculo de salvajismo y santidad. Su piel quemada por el sol, su pelo y barba largos y enredados, y sus ojos, sobre todo sus ojos, que ardían con una intensidad forjada en la contemplación del pecado divino y humano. Él eligió deliberadamente el Jordán, el mismo río que Josué había cruzado para entrar en la tierra prometida. Su ubicación fue un sermón silencioso. Israel necesitaba un nuevo comienzo, un nuevo cruce, una purificación fundamental antes de poder encontrar a su Dios. Que lo escucharon los primeros pescadores, pastores y viajeros, gente común cuya vida se basaba en el trabajo y la tierra. Se detuvieron, atraídos e intimidados por la visión de este hombre cuya sola presencia parecía un juicio sobre la complacencia de sus vidas. La voz que salía de él no era la de un maestro, sino la de un trueno. Su grito cortó el aire con una urgencia que estremeció el alma. Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. No fue una invitación a la reflexión filosófica, sino una alarma que sonó en el corazón de una nación dormida. Fue una orden para un cambio de dirección inmediato y total.
un rechazo violento del pecado en preparación para la inminente llegada del propio rey. La noticia se extendió y pronto comenzaron a llegar multitudes de Jerusalén y de toda Judea, atraídas por la curiosidad y un hambre espiritual que los líderes religiosos ya no podían satisfacer. Fue entonces cuando llegaron los fariseos y los saduceos revestidos de su justicia propia, que vinieron no para inclinarse, sino para evaluar y contener esta nueva amenaza a su autoridad. La mirada de Juan los encontró entre la multitud, y su espíritu, movido por una santa furia, no se acobardó. Su voz se hizo aún más aguda. «¡Raza de víboras!», rugió, y el insulto resonó por todo el valle del Jordán. «¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera?». Él no los vio como líderes, sino como la descendencia de la serpiente del Edén, envenenando al pueblo con su hipocresía. El enfrentamiento fue declarado. El profeta del desierto no hacía distinción entre pobres y poderosos. Su llamado al arrepentimiento fue una espada que penetró toda armadura. Después de confrontar a los líderes, Juan se dirigió a la multitud, que estaba conmocionada y temerosa. Les dejó claro que el linaje de Abraham no era un escudo contra el juicio divino. Dios podría levantar hijos para sí mismo de las piedras del Jordán. Lo único que importaba era la evidencia de una vida transformada, lo que él llamaba frutos dignos de arrepentimiento. Para Juan, el arrepentimiento no era un sentimiento pasajero ni un ritual a realizar, sino una revolución ética que debía ser visible para todos. Cuando la gente común, con el corazón apesadumbrado, le preguntaba ¿qué debemos hacer?, su respuesta era directa y terriblemente práctica. El que tenga 2 túnicas, que las comparta con el que no tiene, y el que tenga que comer, que haga lo mismo. Exigía una economía de compasión. Cuando los publicanos, hombres, despreciados por su corrupción sistémica, vinieron a ser bautizados y les hicieron la misma pregunta, él no les dijo que abandonaran su profesión, sino que les ordenó, no exijan más de lo que se les ha ordenado. Exigió justicia en el seno del comercio. A los soldados romanos que mantenían el poder mediante la intimidación, les dio instrucciones. No maltratéis a nadie, ni hagáis mal a nadie, y contentaos con vuestra paga. Exigió integridad en el ejercicio del poder. Su mensaje fue claro. Verdadero arrepentimiento desmantela el egoísmo y se manifiesta en la caridad, la honestidad y la justicia. Con su popularidad en alza y la autoridad de su voz resonando en toda la nación, una pregunta inevitable comenzó a susurrarse entre la multitud. ¿Era él el Cristo? La esperanza mesiánica de Israel, durante mucho tiempo dormida, estaba despertando y buscaba un rostro. Juan vio esta peligrosa especulación en los ojos del pueblo y la aniquiló con una claridad y humildad que eran la marca de su grandeza. Se puso de pie ante todos y proclamó la verdad de su misión, definiendo para siempre su lugar en la historia. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, declaró con una voz que resonaba con autoridad. Pero el que viene después de mí, cuyas sandalias no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. La imagen fue impactante. Desatar las sandalias de alguien era tarea del sirviente más bajo. Y Juan, la figura más venerada en Israel en ese tiempo, se colocó en esa posición. Y para que no hubiera ninguna duda sobre la diferencia de poder y propósito, concluyó la distinción. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su bautismo fue un símbolo, una preparación. El bautismo del Mesías sería la realidad misma, una inmersión en la presencia purificadora y juzgadora de Dios. Su misión estaba cumplida. Él no era la luz, sino el testigo fiel enviado para señalar la verdadera luz que estaba a punto de entrar en el mundo. El ministerio de Juan el Bautista había llegado a su apogeo.
Las orillas del Jordán estaban repletas diariamente de una nación que buscaba purificación, y la voz del profeta era la brújula espiritual de Israel. Él operaba en un ritmo de autoridad divina, llamando, confrontando y bautizando, siendo cada día una repetición del anterior. Hasta que un día la rutina se rompió con la llegada de una persona que lo cambiaría todo. En medio de la multitud de pecadores que se peleaban por alcanzar el agua, una figura caminaba con una calma y un propósito que lo distinguía. Era Jesús, el carpintero de Nazaret, su primo en la carne, pero su Señor en espíritu. En el momento en que los ojos de Juan se posaron sobre él, una revelación divina brilló a través del profeta. No fue un reconocimiento familiar, sino un discernimiento del Espíritu Santo que le había sido prometido como señal. Ese era él, el Mesías, el Cordero de Dios, el hombre cuya existencia fue la razón de la suya, la voz que denunciaba a los reyes y se le quedó atrapada de repente en la garganta. Todo el poder y autoridad que poseía Juan parecía desvanecerse ante la serena santidad de quien se acercaba. El profeta del desierto, el hombre más temido y reverenciado en Israel, se sintió repentinamente abrumado por un sentimiento de su propia insignificancia y pecaminosidad en la presencia del Santo. El rey había llegado, no en un caballo de guerra, sino con los pies en el barro, buscando el bautismo entre los mismos hombres y mujeres que había venido a salvar. Cuando Jesús llegó ante él en las aguas poco profundas del río, Juan levantó las manos, no para bautizarlo, sino para detenerlo. Un pánico sagrado se apoderó de él. El orden natural del universo se estaba invirtiendo. Él, un hombre pecador, no podía realizar un rito de arrepentimiento en el Hijo sin pecado de Dios. «Soy yo quien necesita ser bautizado por ti», protestó Juan, con voz llena de genuina angustia. «¿Y tú vienes a mí?». Su argumento era teológicamente perfecto, una declaración de la pureza de Cristo y de su propia necesidad de redención. Fue la negativa de un sirviente a realizar un acto que le pareció blasfemo. Jesús, sin embargo, lo miró con gentileza, pero con absoluta autoridad, y respondió con palabras que reordenaron la comprensión de Juan. «Permítelo ahora», dijo, «porque así conviene que cumplamos toda justicia». No era una cuestión de necesidad, sino de conveniencia divina, de idoneidad. Jesús no necesitaba el bautismo para sí mismo, pero lo necesitaba para identificarse plenamente con la humanidad, para refrendar el ministerio de su precursor y para inaugurar su propio camino de obediencia al Padre, un camino que comenzaba con este acto de suprema humildad. Al oír la palabra «conviene», Juan comprendió que no se trataba de su dignidad ni de la de Jesús, sino de la sumisión de ambos a un plan mayor. Él cedió, en silencio consintió. Con el consentimiento de su Señor, Juan procedió al acto más sagrado y paradójico de su vida. Manos que temblaban no de miedo, sino de inmensa reverencia, tomó a Jesús y lo sumergió en las aguas fangosas del Jordán. Por un instante, el Creador del universo se sumergió en las aguas de su propia creación, en un acto de solidaridad con la humanidad caída. La multitud, que momentos antes era un mar de murmullos, cayó en un silencio absoluto, sintiendo la santidad del momento, aún sin comprender su profundidad teológica. Cuando Juan sacó a Jesús del agua, en el mismo momento en que él se puso de pie para orar, los cielos sobre sus cabezas no solo se iluminaron, sino que se desgarraron. No fue como el amanecer o el paso de una nube, sino una ruptura visible en el tejido mismo de la realidad, como si el velo que separaba el cielo y la tierra se rasgara a la vista de todos. Una luz que no era de este mundo bañaba la escena y el aire se cargaba con la presencia del Eterno.
Para Juan y todos los que observaban, estaba claro que el bautismo de este hombre de Nazaret no era un acontecimiento terrenal, sino una transacción cósmica que había llamado la atención del mismo trono de Dios. El cielo invadía la tierra y el punto de encuentro era la figura empapada del Hijo del Hombre. Inmediatamente después que se rasgaron los cielos, se manifestó la señal prometida a Juan. El Espíritu de Dios, en forma corporal visible, descendió sobre Jesús como una paloma. No era un halcón, símbolo de poder y de guerra, ni un águila, símbolo de majestad imperial, sino una paloma, emblema de la paz, de la pureza y del sacrificio. El Espíritu no solo tocó a Jesús, sino que reposó y permaneció sobre él, significando el comienzo de su ministerio ungido, el empoderamiento divino para la obra venidera. Para Juan, aquella visión fue la confirmación final, la palabra de Dios transformada en imagen. Pero la manifestación no fue completa. De en medio de la luz celestial resonó una voz, no con la furia del Sinaí, sino con la claridad y el peso de la autoridad paternal. Era la voz de Dios, Padre, y su mensaje era para todos: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La declaración fue triple. Afirmó la filiación divina de Jesús, su condición única como el amado y la aprobación incondicional del Padre de su acto de obediencia. En ese momento, la Trinidad se manifestó públicamente a la humanidad. La misión de Juan, como el que señala el camino, estaba ahora, en esencia, cumplida. El Mesías no solo había llegado, sino que había sido ungido por el Espíritu y aclamado por el Padre. Después de la manifestación divina en el Jordán, la atmósfera en el ministerio de Juan cambió irrevocablemente. La voz del Padre y la venida del Espíritu no fueron un secreto, sino un testimonio público que dejó una marca de temor y asombro en todos. Jesús, ungido para su misión, se retiró de la vista pública, impulsado por el Espíritu al desierto para su propia prueba. Juan continuó predicando, pero su mensaje tenía una nueva dimensión, una finalidad que anteriormente solo se había anticipado. Ya no era el presagio de lo que estaba por venir, ahora era testigo de lo que había sucedido. Al día siguiente, mientras estaba con dos de sus discípulos más cercanos, hombres que lo habían abandonado todo para seguir su austera doctrina, vio a Jesús caminando a lo lejos. El corazón del profeta, que una vez ardía con el fuego del juicio, ahora estaba lleno de una serena reverencia. No gritó a la multitud, se inclinó hacia sus seguidores más leales y, con una voz cargada por el peso de la revelación, hizo la declaración más importante de su ministerio. Miró fijamente a Jesús y dijo: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». No lo llamó rey, juez o Mesías, sino que utilizó el título más sacrificial y profundo, definiendo la misión de Jesús no como una de conquista terrena, sino de redención a través del sacrificio. Las palabras de Juan cayeron sobre sus discípulos, Andrés y otro cuyo nombre no está registrado, con el poder de una orden final. Habían dedicado sus vidas a este maestro del desierto, creyendo que era la cumbre de la revelación de Dios para su época. Ahora su propio Señor les decía que buscaran en otro lado. La frase «Cordero de Dios» conectaba todo lo que habían aprendido sobre el sacrificio, la Pascua y la expiación con la persona de Jesús. La orden era implícita, pero clara. El propósito de su discipulado con Juan había llegado a su fin. Sin cuestionarlos, sin vacilar, movidos por la autoridad de su Maestro y por la atracción divina del mismo Cristo, los dos hombres se giraron y dieron los primeros pasos para seguir a Jesús. Este fue el acto final y más perfecto de la misión de Juan como precursor. Él no solo señaló el camino, sino que entregó activamente a sus propios seguidores al Mesías.
No se aferró al poder ni a la influencia, sino que se despojó voluntariamente de sí mismo. En ese momento, mientras veía a sus discípulos alejarse de él para acercarse a Jesús, Juan el Bautista encarnó el principio que definiría todo su legado y se convertiría en su lección más perdurable para la posteridad, que él debe disminuir para que otros puedan crecer. El puente entre las alianzas había sido cruzado. Cuando el ministerio de Jesús comenzó a florecer bajo el sol de Galilea, el camino de su precursor tomó un giro más oscuro. Habiendo cumplido su misión principal de señalar al Cordero de Dios, la brújula moral de Juan no dejó de funcionar. Su voz, forjada en la brutal honestidad del desierto, no conocía el miedo a los hombres, fueran pobres o reyes. Inevitablemente, su mirada profética se dirigió a la corrupción que emanaba del palacio de Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea. El pecado del gobernante fue público y escandaloso. Había tomado a Herodías, la esposa de su propio medio hermano Felipe, en una unión que la ley de Moisés condenaba como adúltera e incestuosa. Para John, el llamado al arrepentimiento nacional era una farsa si no se enfrentaba directamente el pecado más visible de la nación, el de su líder. Él conocía los riesgos, él conocía el poder volátil y cruel de Herodes. Sin embargo, movido por una integridad que no le permitió permanecer en silencio, fue y pronunció la sentencia divina ante el poder terrenal. Su mensaje no era diplomático, era una espada afilada. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. No estaba ofreciendo una opinión, sino afirmando un hecho moral, desafiando la autoridad del rey en nombre de la autoridad de Dios. La reacción en la corte fue inmediata y dividida, creando una fisura peligrosa. Herodes Antipas, un hombre astuto pero espiritualmente débil, estaba profundamente perturbado. No era un hombre de fe, pero era supersticioso y reconocía en Juan una autenticidad y un poder que le asustaban. Él vio al profeta como un hombre justo y santo y lo escuchó de buena gana, aunque sus palabras lo dejaron perplejo y con una conciencia culpable. El rey temía a Dios, o al menos temía las consecuencias de desafiar a un hombre de Dios, y también temía al pueblo, que consideraba a Juan un profeta. Herodías, sin embargo, no compartía ninguna de estas ambigüedades. Para ella, la condena de Juan no era una cuestión de teología. Fue una afrenta personal, un ataque directo a su honor, a su estatus y a la legitimidad de su posición como reina. Cada palabra del profeta era un recordatorio público de su vergüenza. Su odio hacia él no era político, era visceral. Ella veía la rectitud de Juan no como una virtud, sino como un juicio insoportable sobre ella misma, y solo quería una cosa: silenciarlo para siempre. Fue su furia implacable, su veneno susurrado día tras día al oído de Herodes, lo que comenzó a erosionar el temor y el respeto del rey, presionándolo a tomar la decisión que sellaría el destino de Juan. La presión de Herodías, y temiendo que la influencia de Juan pudiera incitar a una rebelión, Herodes cedió. Él dio la orden. Los soldados del rey arrestaron a Juan, no en un enfrentamiento público, sino rápidamente y deliberadamente, fuera de la vista de la multitud que lo amaba. El profeta de la libertad fue encadenado y llevado a la más remota y oscura de las cárceles de Herodes, la fortaleza de Maqueronte. Era una ciudadela imponente y aislada, construida sobre una colina rocosa al este del Mar Muerto, un lugar de vigilancia y desesperación. Para Juan, la transición fue brutal. Su mundo, que antes era la inmensidad del desierto y el cielo abierto, se ha reducido a las frías y húmedas paredes de piedra de Minamacinda. El silencio que había sido su compañero y maestro en el desierto era ahora su enemigo. Un vacío opresivo donde una vez estuvo la voz de Dios.
Separado de sus discípulos, de su misión y de la luz del sol, el profeta afrontó su prueba más oscura. En la soledad de aquella celda, las preguntas que la certeza de su misión mantenía a raya comenzaron a acecharlo. ¿Podría ser este el final? ¿Dónde estaba el Mesías cuyo camino había preparado? ¿Dónde estaba el bautismo de fuego que anunciado? La ausencia de intervención divina fue una dura prueba para el alma del hombre que había vivido en constante comunión con el cielo. Mientras Juan luchaba con las sombras en su celda en los salones superiores del palacio de Maqueronte, la vida de la corte continuaba en su apática decadencia. La ocasión fue el banquete de cumpleaños de Herodes, una noche de excesos, vino abundante y adulación vacía. Estaban presentes los más altos oficiales militares y los hombres más importantes de Minon-Sindhi. Galilea, sus risas y conversaciones en voz alta resonaban por los pasillos, un contraste grotesco con el silencio de la mazmorra de abajo. El ambiente estaba cargado de alcohol y orgullo, y fue en ese ambiente que Herodías, la mente maestra detrás de la venganza, decidió jugar su última carta. Ella no confrontó a Herodes directamente. Su táctica era más sutil y perversa. Envió a su propia hija, la joven Salomé, a bailar ante el tetrarca y sus invitados. La actuación de Salomé no fue una danza inocente, fue un espectáculo de seducción hábilmente coreografiado, diseñado para explotar la lujuria y la embriaguez de Herodes. El rey, con la mente nublada por el vino y el ego inflado por la presencia de sus nobles, estaba completamente hipnotizado. Ver a la princesa actuar de esa manera era un deleite prohibido y estaba consumido por un deseo imprudente de recompensarla públicamente. En un ataque de orgullo y lujuria, amplificado por el vino y la aclamación de sus invitados, Herodes hizo la promesa que lo encarcelaría para siempre. Mirando a la joven Salomé, declaró en voz alta para que todos los nobles oyeran: «Pídeme lo que quieras, y te lo daré». Y para sellar su propia locura, la reforzó con un juramento solemne: «Todo lo que me pidas te lo daré, hasta la mitad de mi reino». La oferta, extravagante y temeraria, quedó en el aire, como testimonio de su poder y su falta de juicio. Salomé, eufórica, pero sin saber cómo utilizar un cheque en blanco, corrió inmediatamente hacia su madre. Ese era el momento que Herodías había estado esperando, la oportunidad perfecta que ella misma había creado. No había alegría en sus ojos, solo la fría llama de la venganza. Sin dudarlo un instante, instruyó a su hija, convirtiendo la recompensa de un baile en el arma de su odio. Salomé regresó al salón de banquetes, donde el rey y sus invitados la esperaban con divertida curiosidad. Ella se acercó al trono y, con la cruel inocencia de la juventud, hizo la petición que su madre le había enseñado. Su voz, clara y firme, cortó el ambiente festivo. «Quiero que me des ahora mismo en un plato la cabeza de Juan Bautista». Un silencio sepulcral invadió la sala. La música se detuvo. La risa se apagó. La macabra petición convirtió la celebración en una escena de horror. El rey Herodes estaba profundamente angustiado. La neblina del alcohol se disipó instantáneamente, reemplazada por el hielo del remordimiento y el miedo. Miró el rostro expectante de Salomé y, más allá de ella, la satisfacción triunfante que seguramente había en los ojos de Herodías. Se encontró en una trampa que él mismo había creado. Por un lado, estaba su juramento, hecho públicamente ante los hombres más poderosos de su territorio. Regresar sería una demostración de debilidad, una humillación insoportable para su orgullo de gobernante. Por otra parte, estaba la vida del hombre que él, en sus momentos más lúcidos, sabía que era justo y santo. Por un instante, el destino del profeta pendió de un hilo frente a la imagen del rey.
Pero el orgullo y el miedo a la vergüenza pública triunfaron. Con el corazón pesado por una tristeza que no lo absolvería, cedió. El rey dio la orden. Un verdugo fue enviado a la oscuridad de la mazmorra. No tardó mucho. El soldado regresó a la sala iluminada con antorchas, llevando consigo una placa de plata. Sobre él estaba la cabeza del profeta del Altísimo, cuyos ojos ya no verían la corrupción del mundo y cuya voz ya no clamaría por el arrepentimiento. La cabeza fue entregada a Salomé, quien a su vez se la llevó a su madre. La venganza de Herodías fue completa, y el más grande de los profetas nacidos de mujer fue martirizado, no por un crimen, sino por el precio de decir la verdad al poder. La muerte en la oscuridad de Maqueronte podría haber sido el final de la historia. Herodías, al recibir en bandeja la cabeza de su enemigo, creyó haber alcanzado la victoria final, que había apagado la llama que tanto la ofendía. Ella silenció la voz, pero subestimó el poder del eco. Cuando la terrible noticia llegó a oídos de los discípulos de Juan, ellos no se dispersaron por miedo. Movidos por un último acto de lealtad y amor hacia su amo, viajaron hasta la temible fortaleza, solicitaron el cuerpo decapitado y le dieron un entierro apropiado. Este acto de valentía fue el primer ladrillo en la construcción de su legado. El movimiento que Juan inició no terminó con su martirio. Por el contrario, sus seguidores, ahora encargados de la memoria de un mártir, continuaron transmitiendo su mensaje de arrepentimiento y la práctica de su bautismo. La influencia del profeta del desierto, en lugar de desvanecerse, se extendió más allá de las fronteras de Palestina. Años más tarde, en la bulliciosa ciudad portuaria de Éfeso, el apóstol Pablo se encontraría con hombres devotos que, aunque ignorantes de la plenitud del Evangelio, solo conocían el bautismo de Juan. La semilla que plantó en las orillas del Jordán había viajado cientos de kilómetros, demostrando que su impacto no fue un fenómeno local, sino una ola de preparación espiritual que barrió el mundo conocido, preparando el terreno para la siembra apostólica que seguiría. Dentro de la iglesia cristiana primitiva, la figura de Juan Bautista fue rápidamente elevada a una posición de singular honor. Los apóstoles y los primeros creyentes, reflexionando sobre las propias palabras de Jesús, comprendieron la importancia crucial del precursor. El mismo Cristo lo había llamado mucho más que un profeta, y afirmó que entre los nacidos de mujer nadie era más grande que Juan. Esta declaración lo colocó en la cima de todo el linaje profético del Antiguo Testamento, desde Moisés hasta Malaquías. Él fue el punto de convergencia, el cumplimiento de todas las profecías sobre el mensajero que prepararía el camino. Él se convirtió en el puente vivo entre las dos alianzas, el último y más grande profeta de la ley, cuya misión era introducir al Cordero que traería la gracia. Para los creyentes que enfrentaban sus propias persecuciones, Juan se convirtió en el arquetipo del coraje profético, un modelo de integridad inquebrantable que decía la verdad al poder sin importar el costo. Su vida ascética fue un ejemplo de disciplina y devoción, y su muerte un testimonio del precio del verdadero discipulado. Él no era solo una figura histórica, sino un pilar espiritual, el estándar por el cual se mediría la fidelidad profética. La confirmación de la grandeza de Juan no reside únicamente en los textos sagrados del cristianismo. La historia secular, a través de la pluma de uno de sus cronistas más notables, también se sintió obligada a registrar el impacto de ese hombre. Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I que escribe para una audiencia romana, en su obra Antigüedades Judías, ofrece un testimonio independiente e invaluable. Josefo describe a Juan como un hombre bueno que exhortó a los judíos a vivir una vida de virtud, practicando la justicia entre
ellos y la piedad hacia Dios, y que en este estado de pureza debían someterse a su bautismo. La visión de Josefo es la de un observador político y social. Confirma la inmensa popularidad de Juan y la profunda influencia que ejerció sobre las masas. Aún más sorprendente es que el historiador conecta directamente la ejecución de Juan con un desastre militar que le ocurrió a Herodes Antipas. Cuando el ejército de Herodes fue aniquilado en una batalla contra el rey Aretas IV, padre de su primera esposa, a quien había rechazado por Herodías, muchos judíos, según Josefo, creyeron que esto era un castigo divino por la muerte injusta de Juan el Bautista. Esta perspectiva externa, que vio el martirio del profeta no como un evento menor, sino como la causa de la caída de un rey, solidifica el legado de Juan como una figura histórica innegable, cuyo poder espiritual era tan grande que incluso los cronistas seculares lo vieron como un pivote en el destino de las naciones. La resonancia de la vida de Juan fue tan profunda que su figura trascendió las fronteras de la fe judeo-cristiana, encontrando un lugar de honor en otra gran religión monoteísta del mundo. En el Islam, Juan el Bautista es venerado como un profeta mayor, conocido con el nombre de Yahya, Ibn Zacarías. El Corán habla de él con inmensa reverencia, confirmando la narrativa de su nacimiento milagroso de un padre anciano y una madre estéril, un regalo directo de Dios. El texto sagrado islámico lo describe como alguien a quien le fue concedida la sabiduría en su juventud, un hombre justo, devoto y amable con sus padres, nunca arrogante ni rebelde. La tradición islámica, al igual que la cristiana, lo reconoce como un mártir que murió por su negativa a comprometer la ley de Dios frente a un gobernante corrupto. Su vida de ascetismo, su profunda piedad y su trágico final son vistos como un ejemplo de sumisión e integridad. El hecho de que la historia del profeta Yahya sea contada y venerada por miles de millones de musulmanes en todo el mundo demuestra que el arquetipo espiritual de Juan contiene una verdad universal. Su legado no es meramente propiedad de una sola teología, sino un patrimonio de la humanidad, un testimonio duradero del poder de una vida totalmente dedicada a Dios, cuyo coraje resuena a través de los siglos y las religiones. Sin embargo, más allá de su lugar en la historia y la teología, el legado más profundo y desafiante de Juan el Bautista no es un hecho para memorizar, sino un principio espiritual para vivir. La esencia de su vida está resumida en una declaración que hizo en un momento de potencial crisis ministerial. Esto ocurrió cuando sus propios discípulos, leales pero todavía pensando en términos de rivalidad humana, acudieron a él preocupados. Observaron que Jesús, a quien Juan había bautizado, también estaba bautizando y que todos vienen a él. Había un dejo de celos en esas palabras, una queja de que la popularidad de su amo estaba disminuyendo, de que el movimiento que ellos habían ayudado a construir estaba siendo eclipsado. Fue una prueba crucial. Un líder menor se habría puesto a la defensiva, se habría mostrado inseguro o habría intentado reafirmar su propia importancia. Juan, sin embargo, no vio un rival, sino el cumplimiento de su propia profecía. Con una calma que revelaba su profunda seguridad espiritual, reprendió suavemente a sus seguidores, recordándoles una verdad fundamental. El hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Les recordó que su propio testimonio siempre había sido claro. Yo no soy el Cristo, sino el enviado delante de él. No le faltaba nada. Al contrario, estaba presenciando el éxito de su misión. Para ilustrar esta verdad a sus confundidos discípulos, Juan utilizó una de las analogías más hermosas y contraproducentes de las Escrituras. Se comparó con el amigo del novio. En la cultura judía de la época,
el amigo del novio, o shoshbin, desempeñaba un papel de honor y servicio. El intermediario, el que organizaba los detalles de la boda y custodiaba la puerta de la cámara nupcial en la noche de bodas. Su trabajo no era atraer a la novia hacia él, sino asegurarse de que ella llegase sana y salva al novio. Su mayor alegría y la señal del éxito de su misión fue estar fuera de la puerta y escuchar la voz alegre del novio que estaba dentro con su novia. Al oír aquella voz, su alegría fue completa, pues su propósito se había cumplido. Joan se encontró exactamente en esta posición. Él había preparado a la novia, a Israel, para su verdadero novio, el Mesías. Ahora bien, cuando oyó que todos venían a Jesús, no oyó el sonido de la competencia, sino la voz del esposo. Por eso, declaró con una sinceridad que debe haber sorprendido a sus discípulos: «Este gozo mío ahora es completo». Su felicidad no estaba en mantener el foco de atención sobre sí mismo, sino en ver que éste se desplazaba hacia aquel a quien servía. Su alegría era perfecta precisamente porque su obra estaba terminando y la de Cristo estaba comenzando. Fue desde esa alegría plena, desde esa seguridad en su propósito cumplido, que Joan pronunció la frase que se convertiría en la más pura destilación de su espíritu y en su legado más desafiante. Mirando más allá de sus discípulos, hacia la figura de Cristo en el horizonte de la historia, declaró el orden divino que regía su existencia: «Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe». La primera parte de esta declaración, «es necesario que crezca», no era un deseo personal ni una expresión de esperanza, sino el reconocimiento de un decreto celestial. La palabra necesario revela que Juan entendía la mecánica misma del plan de salvación. No fue una cuestión de elección. Fue el diseño de Dios que la influencia de Jesús, su gloria, su mensaje y su persona se convirtieran en el centro absoluto de la fe y de la historia. Todo el Antiguo Testamento, toda la línea de profetas y el propio ministerio de Juan habían servido como un vasto embudo, canalizando la atención del mundo hacia este único punto de singularidad. El crecimiento de Cristo significó que su palabra reemplazaría a la ley, su sacrificio reemplazaría al templo y su identidad como el Hijo de Dios se convertiría en la única verdad que importa. Juan entendió que su papel no era construir un reino paralelo, sino ser el andamio que se quita cuando el edificio está completo. Necesitaba salir del camino para que la luz de Cristo pudiera brillar sin obstáculos. La segunda mitad de la afirmación, «y permíteme disminuir», es quizás la más radical y contracultural de todas las lecciones espirituales. Este acto de disminución no fue una confesión de fracaso ni un lamento por la relevancia perdida. Fue la fase final e intencionada de su misión. Fue una retirada voluntaria, una retirada estratégica de la prominencia a la oscuridad, para que no hubiera confusión sobre quién era el Salvador. Disminuir para Juan significaba entregar a sus discípulos, ver a las multitudes volverse hacia otros y finalmente aceptar el silencio y la oscuridad de una prisión en Maqueronte. Su muerte no fue una interrupción trágica de su obra, sino, en un sentido profundo, su culminación lógica. Fue el acto final de autovaciamiento. En un mundo tanto antiguo como moderno, que mide el valor de una persona por su capacidad de crecer, expandir su influencia, construir un legado y dejar una huella, John definió el éxito de su vida por su capacidad de desaparecer. Esta es la humildad en su forma más pura. No pensar menos de sí mismo porque está seguro de su llamado divino, sino pensar en sí mismo con menos frecuencia. Su identidad estaba tan arraigada en su papel de la voz que no sentía la necesidad de ser el centro de atención. Su disminución fue una prueba irrefutable de su éxito.
De este modo, la figura de Juan Bautista se consolida no solo como personaje histórico, sino como principio espiritual eterno. Su vida se convierte en un espejo, planteando una pregunta incómoda a todas las generaciones posteriores. En un mundo que idolatra la autopromoción, que mide el éxito en seguidores e influencia y que predica el evangelio del yo como la medida de todas las cosas, el espíritu del profeta del desierto se levanta en oposición directa e implacable. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué significa realmente servir a Dios? ¿Sería para hacerte un nombre o para convertirte simplemente en una voz que señala el nombre que está sobre todo nombre? ¿Sería para acumular poder y reconocimiento o para encontrar alegría en hacerse prescindible para que el poder y el reconocimiento de Cristo puedan reinar sin obstáculos? El legado de Juan no es pues una invitación a vestir pelo de camello o a vivir en el desierto, sino a adoptar la postura del corazón. Se convierte en el precursor no solo de Cristo, sino de todo creyente en el modelo eterno del discípulo, cuya máxima ambición es preparar el camino a su Señor, incluso si ese camino pisotea su propia prominencia y su propio nombre. La ironía final del legado de Juan es que su mayor victoria y su influencia más duradera se sellaron en el momento de su derrota más abyecta. Mientras Herodes se aferraba a su frágil poder, un poder que la historia pronto le arrebataría, y mientras Herodías se deleitaba con una venganza que solo envenenaba su propia alma, Juan encontró su máxima realización en el silencio de la muerte. Su último y más poderoso sermón no fue predicado en las orillas del Jordán. Fue clavado silenciosamente de cabeza a una placa de plata. Fue un mensaje sobre el costo de la verdad en un mundo que prefiere las mentiras convenientes. Fue un testimonio de que la fidelidad a Dios a menudo resulta en persecución por parte de los sistemas del mundo. Y al final fue una demostración de que el verdadero poder no reside en preservar la propia vida, sino en entregarla por algo mayor. El ruido de la fiesta de Herodes se ha desvanecido en la historia, pero el silencio del martirio de 1900 Juan resuena hasta el día de hoy, un solemne recordatorio de que la grandeza en el reino de Dios se mide con una métrica completamente invertida de la del mundo. La historia, que comienza con el silencio de un sacerdote en el templo, termina, en cierto modo, con el silencio de un profeta en una tumba. Entre estos dos puntos, la voz de Dios truena y luego se calla, siguiendo un plan que la lógica humana jamás podría concebir. El viaje de Juan, desde su nacimiento milagroso hasta su muerte brutal, revela la desconcertante soberanía de Dios. El Señor que abrió el vientre estéril de Isabel es el mismo Señor que permitió que su sierva más fiel fuera encarcelada. El Dios que envió un ángel para anunciar su llegada es el mismo Dios que permaneció en silencio mientras descendía la espada del verdugo. Esto nos deja ante el profundo misterio de la fe. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. La victoria, en el léxico divino, a menudo parece una derrota a los ojos del mundo. La misión de Juan no fue un fracaso porque terminó en una mazmorra. Al contrario, fue allí donde se perfeccionó, demostrando que la obediencia a Dios es un fin en sí misma, independientemente del resultado terrenal. La mano que guió a Juan fuera del desierto fue la misma mano que lo sostuvo en su celda oscura, tejiendo su vida y su muerte en el tapiz más grande de la redención. Un hilo oscuro pero esencial que serviría para realzar el brillo del hilo dorado que era Cristo. Al final, la historia de Juan el Bautista, tan grandiosa y trágica como es, cumple su propósito más fundamental al hacer exactamente lo que hizo Juan, apuntar en dirección contraria a sí misma. Cada milagro, cada sermón en el desierto, cada acto de valentía y cada gota de su sangre de mártir sirven para plantear una única e irresistible pregunta:
Si este fue el precursor, si esta fue la vida del mensajero, si esta fue la gloria y la tragedia de la voz que clama en el desierto, entonces ¿quién, en toda su majestad y poder, es aquel de quien él dio testimonio? La vida de Juan es un prólogo tan magnífico que nos deja en silencio reverente, contemplando la magnitud de la historia principal. Él disminuyó con éxito para que pudiéramos ver, sin sombra alguna, al Cordero de Dios, el Hijo amado, el esposo que vino a reclamar a su novia. Y ahí es donde nos deja su historia, no con respuestas fáciles, sino en el umbral de un misterio aún mayor, ante la presencia de aquel a quien Juan servía, el verdadero centro del universo, hacia quien la vida entera de Juan no era más que una flecha que apuntaba con claridad inquebrantable y eterna.